Hoy quiero tocar un tema que quizás sea un poco sensible para algunos. La religión es algo en lo que cuesta mucho estar de acuerdo. Es algo que separa y une. Si bien todos tienen sus creencias y nadie debe ser tratado diferente por eso, hay personas muy apegadas a estas que no dudan en lanzar insultos con tal de defender lo que creen. Pero quiero hoy ser un parteaguas, pues a pesar de todo lo bueno, lo pacífico y todos esos valores que a muchos de nosotros nos han inculcado desde pequeños, estas religiones ocultan cosas demasiado oscuras. Por eso, el día de hoy quiero hablar de teorías e historias que han ocurrido en estas mismas. Para ser exacto, cosas que involucran al Vaticano y a la Iglesia Católica. Y sin más que agregar, vamos con el video. La leyenda de la papisa Juana trata de una mujer que habría ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo. El pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y 857. Según la lista oficial de papas, correspondió a Benedicto III. Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue el que se disfrazaba de mujer. Otras versiones dicen que fue entre 872 y 882, es decir, el Papa Juan VIII. Esta es la información que encuentras desde Wikipedia. De hecho, hay muchas cosas que hacen que esta leyenda se desmienta por lo fantasioso que es, o que pueda ser real por algunos otros detalles. La leyenda cuenta que nació en 822, en Alemania. Estudió en Atenas disfrazada de hombre y fue conocida como Juan el Inglés. Después fue a Francia hasta llegar a lo más alto, haciéndose pasar siempre por hombre. A la muerte de León IV fue elegida sucesor con el nombre de Juan VIII. Sus vestiduras la hacían ocultar sus rasgos femeninos. Eso solo lo conocía su ayudante, el cual tenía una relación amorosa. Llegó a Roma una gran plaga de langostas, las cuales tenían aterrorizada a los ciudadanos, pues arrasaban con ganado, sembradíos y habían demasiados cuerpos de langosta en la calle. La gente exigió ver al Papa, que no se había dejado ver en meses, para que orara para quitar el castigo divino de Dios vuelto plaga. Mientras la gente caminaba detrás del Papa, este comenzó a tomar su abdomen mientras se tumbaba al suelo y se retorcía del dolor, y así dando a luz a un pequeño. La multitud enfureció, pues el que el Papa fuese mujer era una ofensa para Dios. La arrinconaron hasta un muro de la ciudad, donde ella y el recién nacido murieron apedreados por la multitud en una escena espantosa. Bien. Se dice que la historia la creó la Iglesia para explicar el por qué una mujer no puede llegar a ser papa, pero esto no beneficia nada a ellos. Como por qué inventarían algo en lo que solo los harían quedar mal por el final tan trágico que tuvo. En realidad no se encuentra explicación de eso, pero hay cosas que nos hacen pensar en que no solo es una leyenda, pues en algunos manuscritos de la época dicen que había una estatua de una mujer en el Vaticano haciendo referencia a Juana, pero en 1901 la estatua cambió en demasiados rasgos hasta que fue convertida en hombre. Además de eso hay otra cosa que no llega a encajar, pues en el Museo Vaticano existe una silla conocida como sedia stercoraria. Una silla con un hueco en el centro del asiento, en donde suelen decir que solo es un inodoro donde el Papa hacía sus necesidades. Pero es curioso que en demasiados escritos digan que fue utilizada por siglos para determinar por el papado testicular si es que el pontificado era un hombre. Sin duda, una leyenda que deja muchas dudas, más porque no se tiene fecha clara y muchas cosas se contradicen. Pero conociendo las costumbres extrañas de antes, la verdad no sería una locura creer que es verdad. Quiero hablar de otros mitos y teorías de esto, como por ejemplo el abuso hacia monjas que han sido obligadas a abortar por parte de sacerdotes, o la red de pedofilia en el Vaticano.
o incluso tocar el tema del banquete de las castañas. Si bien este último tema es verídico, quiero darle seguimiento en otro video. Pero ¿qué nos hace pensar que las primeras dos teorías pudiesen ser ciertas? Quizá para darle un poco más de fuerza y empuje, deberíamos de hablar de crimen solicitationis. ¿Qué es crimen solicitationis? Por su traducción, delito de solicitación, es un documento secreto del Vaticano que daba instrucciones a los obispos de cómo actuar con los sacerdotes que seguían pidiendo sexo en los confesionarios y para los que practicaban la pedofilia. ¿Pero por qué se creó esto? Para eso debemos de ir tiempo atrás. Los confesionarios fueron creados para evitar el crimen solicitationis, el cual era que el sacerdote confesor pidiera actos sexuales al penitente a cambio de absolver sus pecados. En 1713, para frenar todo esto, el Vaticano dio la orden de usar confeccionarios. Estos muebles impedían que el penitente tuviera que quedar arrodillado a pies del sacerdote, pero no fueron frenados, pues los abusos continuaron y en 1962 el Vaticano redactó una instrucción secreta del llamado crimen solicitationis. Esta fue escrita por el cardenal Alfredo Ottaviani, secretario del oficio, hoy conocido como Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento exigía que hicieran un juramento de silencio y que tuvieran pena de excomunión a cualquiera que hablara del tema, incluyendo al sacerdote acusado del delito, a las víctimas y a cualquier persona que conozca del caso. Después de Ottaviani fue el secretario Joseph Ratzinger, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien dio seguimiento a esta orden con un segundo documento en 1981, llamado De Delictus Gravioribus, por traducción sobre delitos mayores. Este seguía con la amenaza de excomunión a quien hablara sobre la pedofilia de los sacerdotes. Bajo estos decretos siguen ocurriendo abusos sexuales cometidos por sacerdotes, donde el objetivo no es castigar a los culpables ni proteger a las víctimas, sino el no ensuciar la imagen de la iglesia. Lo mayor que llegó a pasar fue cambiar de parroquia al acusado, donde lo más seguro es que hubiera seguido cometiendo estos crímenes. Sabiendo esto, creo que no es para nada loco el pensar que haya cosas mucho más oscuras que rodeen este tema. Quisiera traerte una segunda parte, quizá metiéndonos en temas un poco más oscuros. Mientras tanto, dime qué te pareció en la caja de comentarios y no olvides dejar tu me gusta para apoyar este contenido. Si gustas, puedes seguirnos también en nuestras redes sociales y darnos alguna sugerencia. Te esperamos de nuevo aquí, en Oscuridad de las Profundidades. Hasta pronto.